Bueno, buenas tardes. Les damos Buenas tardes. la bienvenida a nuestra primera clase de elementos de arqueología ambiental. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Ramiro Barberena. Bueno, Alejandra Gasco, que quizás la ven ahí, es la jefa de trabajos prácticos. Y tenemos Jimena Paiva, que es una de las adscritas, y Daniela Guevara, que no está conectada en este momento, que es otra de las adscriptas. Nos gusta mucho dar esta materia, nos divierte sus contenidos, esperemos que lo mismo pase para ustedes y que podamos hacer como un cuatrimestre muy productivo, ¿sí? Con buen aprendizaje. Antes de empezar, un par de lineamientos prácticos. En general, bueno, obviamente que bajo estas condiciones de pandemia, toda la cursada, en términos generales, a priori va a ser virtual, y por razones de conectividad, etcétera, damos clases teóricas no muy largas, en general es menos de una hora, puede ser 40, 45 minutos, y enfocamos lo que se ve en las clases en los contenidos centrales. Obviamente que estamos disponibles para los prácticos, emails, mensajes, dudas que puedan tener o cosas que haya que ampliar, porque obviamente que es más pequeña la cantidad de clase que damos en formato virtual, pero nos parece que es una mejor estrategia para que sea posible y para que sea no muy pesado tampoco. Y en términos generales, bueno, las clases son por Zoom, nosotros enviamos un link cada clase y, digamos, el link dura 40-45 minutos, es lo que Zoom nos permite, y si en los casos en donde tenemos que seguir dando clases, lo que hacemos es, nos desconectamos todos, se termina la sesión y uno vuelve a entrar automáticamente a ese mismo link que vuelve a funcionar hasta que se termina la clase. Acá se acaba de conectar una persona más, que no sé quién es, pero bienvenido, Zoe, bienvenida. Bien, estamos empezando, básicamente. Bueno, bienvenidos a esta cursada, nuestra segunda cursada de elementos de arqueología ambiental, que empezó por primera vez el año pasado. Hoy es una clase de presentación, podríamos decir. Nos interesa presentar los contenidos, nos interesa presentarnos nosotros. Repito, para quien llegó recién, mi nombre es Ramiro Barberena, junto con Alejandra Gasco damos la materia. Esta materia obviamente fue pensada originalmente para ser dada en condiciones normales, más allá de que nunca se dio en condiciones normales, y como ya bien se imaginan, adaptamos los contenidos, la forma de evaluación, inclusive a esta situación virtual, que obviamente tiene varias desventajas, pero puede tener alguna ventaja también. Dentro de los elementos que encontramos que funcionan bien es que son clases teóricas más breves, media hora, 40 minutos, donde enfocamos en los conceptos centrales de cada unidad, digamos, vamos al núcleo, que en realidad más allá de la pandemia siempre es una buena estrategia jerarquizar y que quede muy claro qué es cuál es el mensaje esencial que uno quiere dar de todos los mensajes, digamos, complementarios. Nos interesa mucho jerarquizar lo que más nos interesa que ustedes aprendan, y en eso nos vamos a enfocar. Que obviamente eso lo expanden ustedes con lecturas, con conversaciones, charlas, etc. Dentro de esta estrategia, lectura sistemática de trabajos, preparación de trabajos prácticos. Como habrán visto en el programa, la materia combina trabajos en español y en inglés. Nos gustaría que fuera posible tener más trabajos en español, pero eso implicaría sacrificar calidad de la materia, porque hay muchos contenidos fundamentales que realmente no están en español. Entonces buscamos un balance en el cual aproximadamente la mitad de la materia está en español y la mitad en inglés. Cuentan con nuestra ayuda constante quienes puedan tener dificultades con el inglés. Estamos disponibles para ayudar con cualquier duda. Y lo mismo creo que es muy útil que puedan ayudarse entre ustedes. Lecturas conjuntas o discusión de trabajos entre ustedes, que pueden obviamente ser virtuales. Ayúdense con el lenguaje. Todos nosotros, incluyo a Alejandra, hemos pasado por la situación de tener que leer en inglés, básicamente aprendiendo mientras tenés que hacer materias, y es un aprendizaje muy útil. O sea, no solo es una circunstancia inevitable leer en inglés, sino que en realidad
a la larga es fundamental para las carreras de ustedes. Sin ninguna duda, si les interesa hacer investigación, el inglés es el idioma universal hoy por hoy en investigación, y entonces realmente leer en inglés es fundamental y cada vez más les va a resultar fundamental poder empezar a escribir en inglés, etc. Así que veámoslo como un aprendizaje forzoso de algo muy importante, o aprendizaje o mejora. Un tercer aspecto de la estrategia es consulta virtual permanente. Dado que no nos podemos ver, que no podemos quedarnos discutiendo dudas, podemos hacerlo virtualmente. Entonces, tanto con Alejandra, que está siempre, digamos, disponible y tiene ahí su WhatsApp, como conmigo, por email, por los medios que tenemos disponibles, y sobre todo entre ustedes, digamos, creemos que una parte muy importante de lo que van a aprender va a surgir de la interacción entre ustedes, sin ninguna duda. Eso siempre es así. Entonces, interactúen entre ustedes. Probablemente se conocen, no estoy seguro, pero quizás sí o no todos. Conózcanse, interactúen entre ustedes. En algunos casos van a tener que trabajar en grupos, así que vamos a buscar enfatizar ese aspecto. Y por último, la aprobación de la materia tiene trabajos prácticos que van a tener que ir haciendo. Perdón, no quise pasar. Un parcial que abarca aproximadamente la primera mitad de la materia y un examen final. Es solo un parcial y un examen final. Aspecto interesante a favor de ustedes, todos los trabajos que entran en prácticos, para quienes los aprueben, no entran en el examen final. Entonces el examen final tiene aproximadamente un 30% menos de bibliografía, que ustedes obviamente ya han leído, pero que no les vamos a tomar. ¿Sí? Esto con respecto a los aspectos formales. Cualquier duda que tengan, nos pueden, aclaremos, aspecto que me faltó decir. Nos interesa la interacción con ustedes. Pueden preguntar en cualquier momento, en el práctico, en el teórico, ahora, por chat, pueden hablar, no tengan vergüenza, busquemos que sea un ámbito de confianza para ustedes y que se sientan cómodos con todo tipo de dudas. Más allá de eso, todas las clases son grabadas y las cargamos, ustedes van a poder accederlas en YouTube mediante un link, ¿sí? Así que, porque de hecho en esta clase tenemos 16 inscritos, pero hay 9 de ustedes presentes, no todos pueden conectarse en todas las clases, eso, somos conscientes de eso, entonces por esa razón es que se graban las clases y están disponibles en YouTube para que puedan verlas o reverlas quienes quieran. Ahora sí, vamos dejando de lado los aspectos formales y entramos a los objetivos de la materia. Antes de entrar a esos 3 objetivos que ven ahí, les digo una visión personal mía y de Alejandra también, en realidad, de por qué creemos que esta es una hermosa materia. Uno de los aspectos más hermosos que tiene la arqueología y más atrapantes, y que hace que en realidad nos resulta atrapante para siempre, digamos, es que te conecta en forma casi obligada con un montón de otras disciplinas, ¿sí? Entonces uno es arqueólogo o arqueóloga, se forma en arqueología, pero van a ver que con el tiempo el devenir de la carrera los va a llevar a interesarse por geología, por botánica, por lingüística, por historia, dependiendo de su tema de interés y de trabajo, y dependiendo de las circunstancias, la arqueología tiene la capacidad de contactarte con un montón de campos de conocimiento, que en términos generales podríamos clasificarlos entre las ciencias humanas, antropología, historia, sociología, lingüística, etcétera, etnohistoria, y por otro lado las ciencias, si se quieren, exactas, naturales, lo que en inglés, por ejemplo, llaman las ciencias, que es geología, física, química, biología, incluye eso, evolución, etcétera. Entonces esa hermosa característica de la arqueología está muy bien representada en esta materia. Obviamente esta materia no nos vincula con todas las disciplinas posibles, pero sí con muchas de ellas. Es una materia que de hecho enfatiza permanentemente los puntos de contacto de la arqueología con otras disciplinas. Principalmente por su sesgo de arqueología ambiental con disciplinas
de las ciencias exactas y naturales, si se quiere, pero no necesariamente en forma excluyente de otras. Entonces ese es un aspecto muy interesante de la arqueología en general, y es un aspecto que nosotros creemos que es muy interesante de esta materia, que es que busca permanentemente ampliar lo que sería la arqueología en sentido estricto y conectarlas con otros campos de trabajo, de investigación. Dicho esto, tenemos tres objetivos generales en la materia. Primero, construir un marco de conceptos teóricos que permitan estudiar la historia humana en relación con los ecosistemas habitados. Ese es como, si se quiere, el objetivo macro de en qué consiste en cierta forma la arqueología ambiental. La arqueología ambiental podríamos decir que busca entender la historia de las sociedades humanas en relación con los paisajes y los ecosistemas habitados, lo cual implica entender la historia de los ecosistemas y de los paisajes. ¿Sí? Entonces, es como un ciclo circular en el cual nosotros influimos los paisajes, los ecosistemas y viceversa, y es imposible entender plenamente la sociedad humana sin los ecosistemas y viceversa lo mismo. Entonces ese es como el objetivo general de la arqueología ambiental y de la materia. Ofrecer esta visión de la historia humana atada a los ecosistemas que hemos habitado y construido. Un segundo objetivo, el primero es más teórico, un segundo objetivo más metodológico, y veo que se ha sumado una persona más, bienvenida, no sé quién es, pero veo que hay 13 ahora. Este segundo campo es metodológico y que busca aprender herramientas básicas que permitan conectar la arqueología con ciencias ambientales. Esto está en el campo no tanto de la teoría, sino de las herramientas de trabajo. Y nos vamos a sumergir brevemente en geoarqueología, en paleoecología, zooarqueología, arqueobotánica, etcétera. Varios campos. Y por último, un tercer elemento, que es el menos usual, quizás, que es ver a la arqueología como un elemento clave, necesario, para dos cosas. Una, entender los ecosistemas actuales. O sea, la arqueología no solo es útil para entender el pasado, sino que uno podría muy claramente argumentar que es difícil entender tanto las sociedades como los ecosistemas actuales si no entendés su historia, reciente y no tan reciente. Entonces, para entender y, entre comillas, administrar, manejar los ecosistemas actuales, necesitas una perspectiva de largo plazo. ¿Quién da esa perspectiva de largo plazo? La arqueología. No exclusivamente, pero sí mayormente. Entonces acá ya hay un punto en el cual la arqueología trasciende los límites, las fronteras de la arqueología y empieza a ser útil para el diseño de reservas, el diseño de áreas protegidas, el manejo de áreas protegidas, etc. Empieza a ser útil para temas claves hoy y a futuro. Y el segundo elemento, que está relacionado al primero, que es planear de un modo exitoso la conservación de especies, paisajes y ecosistemas. Una conservación exitosa en el largo plazo, que uno podría pensar que es el largo plazo, entre comillas, para siempre, requiere anticipar procesos de cambio futuro, que obviamente son desconocidos, pero que son anticipables mirando hacia el pasado, en realidad, al menos algunos de ellos. Por lo pronto, la dinámica climática. Entonces, el tercer elemento que tiene esta materia, sumado a los aspectos teóricos, sumado a los metodológicos, es lo que podríamos llamar una dimensión de arqueología aplicada. Es uno de los aspectos en los que se aplica la arqueología, como aquella que brinda la perspectiva de largo plazo clave para entender los ecosistemas actuales, para protegerlos, para manejarlos y para que básicamente dentro de 100 años sigan estando estos ecosistemas del modo en que se pueda y no que básicamente hayan desaparecido por malas decisiones de manejo o por ausencia directa de decisiones de manejo. Entonces esto también está presente en la materia, ¿sí? Bueno, ustedes han tenido
acceso al programa de la materia, espero que sea así, si no nos lo dicen y lo vamos a distribuir. Creo que ya están en posesión del Drive con el programa y toda la bibliografía. Está cargado en el aula virtual. No sé si todos pudieron ingresar porque justo tuvimos un problema que no aparecía visible la materia primero, después que la clave no estaba caduca, aunque era nueva. Pero bueno, si todos lograron ingresar, ahí está el programa y están estos objetivos, está todo esto puesto. Si no, avisen y en todo caso lo mando por mail, pero debería estar Perfecto. funcionando, digo. Porque en ese día el aula virtual tienen acceso a, obviamente, el programa de la materia y está toda la bibliografía allí disponible en PDF. Entonces, si han tenido oportunidad de ver el programa, van a entender mejor, si no, no importa. Vean esta parte como una introducción al programa. Nos interesa que tengan desde hoy un esquema mental muy claro de toda la materia. Y que, digamos, nada está puesto para rellenar. Cada unidad se sitúa en un marco general de la materia que hemos pensado. Entonces, en este sentido, nos interesa mucho que se entienda bien este esquema general. La materia está compuesta por 10 unidades, pero que podemos agruparlas en 3 módulos. No está presentado en módulos en el programa, pero funciona así. Estos módulos, en cierta forma, replican lo que acabo de mostrar antes, pero para claridad de ustedes, tengan este esquema, esta es como la estantería que ustedes van a ir rellenando con distintas clases. Un primer módulo, módulo 1, que tiene aspectos principalmente teóricos, vinculados a la arqueología ambiental, y que abarca unidades 1, 2, 3 y 4. Ya vamos a verlas un poco mejor. Esto va a un segundo módulo que engloba aspectos metodológicos, prácticos, que van a ser útiles para ustedes en otras materias que van a ver o que ya han visto, y que abarca unidades 5, 6, 7 y 8. Y un tercer módulo, que lo podemos definir como arqueología ambiental aplicada, y que hay un error ahí, es las unidades 9 y 10. Entonces, esta es la trayectoria, podríamos decir, de aprendizaje que queremos que ustedes tengan, que empieza con el desarrollo de estos temas teóricos, luego las líneas metodológicas, y luego un par de casos, podrían ser más, pero no tenemos tiempo, de arqueología ambiental aplicada. Esquema general de la materia es este, ténganlo presente. Ahora, para darles un pantallazo de esto que acabo de mostrar, vamos a recorrer con un poquito más de detalle lo que ya mostré recién. Empezamos con el módulo 1, los aspectos teóricos. Tenemos una unidad 1, arqueología ambiental, una perspectiva histórica breve. Esto vamos a desarrollarlo más fuertemente a partir de la semana que viene. Conceptos básicos. No me interesa leer todo el detalle, pero una unidad 2, en la cual vamos a hablar de construcción de nicho, que es un concepto muy interesante, que es un marco conceptual para nosotros superador del determinismo ambiental, el determinismo cultural, pone en pie de igualdad a los humanos y a los ecosistemas, y pone un rol activo de los humanos como agentes de construcción de nicho. Este, si se quiere, es como el marco teórico de nuestro enfoque de la arqueología ambiental. Esta es la unidad 2. Seguimos con los aspectos teóricos. Ahí hay una foto que no se ve, es un manchón negro. Una unidad 3, que es escalas de análisis en arqueología ambiental. No voy a dar los detalles ahora, pero escalas de análisis en espacio y en tiempo, que vamos a ver que son un componente clave de la investigación en arqueología y sobre todo cuando uno quiere vincular distintas disciplinas. La ecología tiene una escala de tiempo determinada, la geología tiene una escala de tiempo muy distinta, la arqueología tiene otra, tiene varias en realidad. Entonces, este tema de escalas de análisis en el tiempo y en espacio es fundamental en toda la investigación arqueológica y es muy importante en la arqueología ambiental. Una unidad 4, que es biogeografía y evolución humana. No vamos a ver evolución humana en detalle, no nos daría el tiempo, pero nos interesa ver diversidad humana en distintas escalas espaciales, vinculado al ambiente,
modelos biogeográficos que se emplean para entender la historia humana de poblamiento, etc. Con con esta cuarta unidad terminamos el primer módulo de los elementos teóricos, como mencioné. Ahí estaba la imagen. Australia, desierto de Australia es la imagen. Luego pasamos al segundo módulo, módulo 2, esquema metodológico de la materia, que empieza con la unidad 5, una unidad breve pero importante, que marca como un acercamiento a la arqueología desde una perspectiva de ecosistemas. Ecosistema entendido como un sistema que relaciona distintos elementos. La idea de ecosistema va a enmarcar en forma muy ordenada este módulo 2. En 10 minutos les aviso, se nos va a cortar la sesión de Zoom y les voy a pedir, como queremos que al final se presenten ustedes, les voy a pedir que nos volvamos a conectar todos al mismo link cuando esto se corte y terminamos 15-20 minutos más, ¿sí? Pero sigo avanzando. Entonces, una unidad 5 que presenta este acercamiento ecosistémico, que básicamente tiene 3 elementos. El primer elemento, que es lo que podríamos llamar la litósfera, básicamente la geología, geoformas, suelos, el aspecto, podríamos decir, inorgánico del paisaje, más allá que no es tan inorgánico. Básicamente, entonces, este primer elemento del acercamiento ecosistémico, geociencias y geoarqueología. Una breve introducción a la geoarqueología, conceptos básicos, métodos, principales ambientes sedimentarios en arqueología, reparos rocosos, concheros, médanos, montañas, costas, etc. Esta unidad 6 es el primer elemento de la visión ecosistémica. El segundo elemento, que está en la unidad 7, lo hemos llamado biosfera 1. Tenemos entonces litósfera, lito viene de roca, biosfera 1, comunidades vegetales y sociedades humanas. Es el segundo elemento de los ecosistemas. Comunidades vegetales, cómo los humanos impactan las comunidades vegetales, cómo el cambio en las comunidades vegetales impacta a los humanos. Esto requiere una arqueología ambiental. Una perspectiva interdisciplinaria sobre estos impactos cruzados, procesos de translocación de especies, domesticación, extinción, esta idea de ecosistemas prístinos versus paisajes domesticados, todo esto está dentro de esta biosfera 1, unidad 7. Y la última unidad del módulo metodológico, podríamos llamarla biosfera 2, comunidades animales y sociedades humanas. Lo mismo en relación a las comunidades animales. Impacto demográfico en herbívoros, translocación, domesticación, extinción de especies. Con el caso de los camélidos sudamericanos, que es una de las especialidades de Alejandra, como caso de estudio, en el cual vamos a dar un poco más de detalle, porque a su vez es muy importante en la zona en la cual vivimos, digamos. Entonces, este segundo módulo presenta la visión ecosistémica y vincula sus 3 elementos: litósfera, el elemento vegetal de la biosfera y el elemento animal de la biosfera, y cómo los humanos interactúan con todo esto. Y estos 3 cajones, digamos, litósfera, animales y plantas, que parecen como cosas aisladas, en realidad la idea de ecosistema es que no son aisladas, sino que se afectan mutuamente en forma constante, ¿sí? Entonces es un orden mental para la materia, pero no significa que refleje una realidad separada. Y por último se pasa al tercer módulo, arqueología aplicada. El tercer módulo es las últimas 2 unidades, 9 y 10. Primer elemento es conservación de especies. La información faunística, la información botánica son clave para decisiones de conservación de especies, hoy y en el futuro. Y la perspectiva diacrónica que da la arqueología es un insumo fundamental, clave para decisiones que se toman hoy y a futuro. Aportes de la arqueobotánica, aportes de la zoarqueología, esto está plagado de ejemplos en todo el mundo. Que no nos resulte tan obvio, quizás con casos de aquí, más allá de que hay algunos, no significa que no sea importante. La arqueología está siendo un elemento cada vez más importante en la administración de ecosistemas,
en todo el mundo, con discusiones como hasta si hay que o no que reintroducir especies extintas, que quizás hayan escuchado, como los mamuts, que se pueden recrear con ADN y quizás volver a meter en ecosistemas. Bueno, más allá de ese caso extremo, la arqueología es una parte de estos debates. Y por último, la unidad 10, el antropoceno, ya veremos detalles de qué es eso, es una era geológica como un fenómeno socioecológico global. La definición de antropoceno, ¿qué significa? Interesante porque es una era geológica, una era ambiental, definida por, como la palabra lo dice, la presencia humana, a diferencia de Pleistoceno, Holoceno y todas las eras previas, ninguna de las cuales está definida por su componente humano. Y el aporte de la arqueología ambiental en esta discusión. Entonces aquí tienen muy brevemente el marco en el cual se desarrolla la materia, vinculando estos tres módulos: teórico, metodológico y aplicado. Y ese es el circuito que vamos a recorrer y que queremos que ustedes sigan de la forma más ordenada posible. Bueno, esto ya es, lo voy a dejar, esto vamos a empezar a verlo la semana que viene, lo muestro. Me interesa, digamos, enfatizar dos aspectos de lecturas para que vayan haciendo. Hay un trabajo de Branch et al. Y coautores que, es que está en la unidad 1, muy importante a lo largo de toda la materia, porque en forma más o menos sintética toca muchos de los temas que vamos a ver en las distintas unidades: escalas, geociencias, aspectos biológicos, etc. Es un capítulo de introducción a la arqueología ambiental, interesante. Y me interesa que empiecen a ver aspectos de este trabajo de Clark Erickson sobre Amazonia, ecología histórica, Amazonia, si es un paisaje natural o cultural, aspectos de paisaje domesticado. Esto vamos a estar discutiendo más que nada la semana próxima. Creo que aquí con esto terminamos. Voy a volver a... Ya voy a salir. Ramiro, Sí, perdón, antes de que se corte, estaría bueno indicar que el parcial va a corresponder al primer módulo, o sea, son las 4 primeras unidades las que van a ingresar, los temas que van a entrar para el parcial, para que los chicos tengan en cuenta que es el primer módulo teórico